Bueno, básicamente, sí, yo creo que empezó a haber un cambio importante hace unos 15 días atrás cuando se dieron estas lluvias tan esperadas, ¿no? Que fueron lluvias, diría, bastante generalizadas y de buen milimetraje. Y el mercado, digamos, Chicago obviamente aflojó porque se estaban esperando, claramente Argentina es el país que está más complicado desde el punto de vista de la sequía. Entonces es como que el mercado estaba esperando de alguna manera que se dieran estas lluvias, eh, que se dieron, pero por otro lado, me parece que Chicago en la baja después recupera rápidamente y vuelve casi a los valores de hace 15 días atrás, mientras que en la Argentina, y particularmente en el mercado de la soja, pero pasa un poco con todo, se trata de bajar todos los valores, ¿no? Y en el caso de la soja, bajó mucho más de lo que bajó en Chicago y después no recuperó. Ahí hay todo un tema que tiene que ver con la posibilidad de un dólar soja 3 o de una caída, una rebaja momentánea de los derechos de exportación, pero bueno, ahora lo vamos a comentar. Pero lo que yo te diría es que es como que a partir de ahí el mercado le cuesta recuperar. Ahora todos sabemos que la realidad es que lo que hizo la lluvia fue frenar la caída desde el punto de vista de los rendimientos, no mejorarlo. Lo que se perdió, y lo que hizo fue ponerle un freno al deterioro de los cultivos. De hecho, más allá de los datos de Luzda, que ahora los vamos a comentar, ayer salió la Bolsa de Comercio de Rosario con una cosecha de 43,5 para la soja, que claramente, perdón, De treinta 34 y y cuatro y medio medio, para eso. 34,5, que claramente, digamos, una cosecha por debajo de lo que estábamos estimando, ¿no? Vos pensás que Luzda para la soja le puso 41, por eso el furcio, ¿no? Porque estaba pensando en el dato de Luzda. Le puso 41 para la soja, 47 para el maíz, cuando estamos hablando o pensando en una cosecha, nosotros entre 35, 37, pero sorprendió, digamos, el dato de la bolsa de Rosario con 34,5. Entonces, evidentemente, eso debería estar generando que los precios, por ejemplo, en la soja mayo, vuelvan a los $405 que tuvimos antes de la lluvia, 405, 410, porque ya estamos estimando una cosecha que en ese momento no estaba estimada, sin embargo, no recuperan. Y ahí tiene que ver esto que estábamos comentando de la posibilidad de un dólar soja 3. Ya es, te diría, un rumor Vox Populi de que eso va a ocurrir. Yo hablaba de la posibilidad de una rebaja momentánea de los derechos de exportación porque al parecer el Fondo Monetario no está de acuerdo con un nuevo dólar soja, porque eso implica emitir más pesos, aumentar el déficit, etcétera. Entonces, en algún momento se pensó que podía, si esa variante no podía volver a repetirse, que se ponga un dólar soja, un derecho de exportación en baja durante un periodo de tiempo para incentivar, que es lo mismo, al productor a que venda. Pero bueno, hoy se está hablando de un nuevo dólar soja. La pregunta es, ¿cuándo va a ser? Crucial. ¿Y con qué tipo de cambio? ¿No? Porque el último fue con un tipo de cambio de 220. Y la verdad es que hoy el productor, para incentivar a que venda esos 6 7 millones de toneladas que todavía quedan de soja sin vender, claramente que son muchos dólares, claramente está esperando un valor de tipo de cambio, yo te diría, superior a los 260, más cerca de los 300, ¿no? Eh, y después, y el otro tema es cuándo, porque lo que estamos viendo es que el precio de la soja mayo está bajando, a pesar de que hay días que Chicago sube, acá sigue bajando. Hoy ya estaba en los $374, después de haber estado en 400, 405, y insisto, con una estimación de producción hoy que no teníamos hace 15, 20 días atrás. Entonces, bueno, mucho de lo que se comenta también es que, como pasó con el dólar soja 1 y el dólar soja 2, cuando aparecen esos dólares soja, lo que termina pasando es que baja el precio de la posición disponible en dólares, porque suben pesos, porque el tipo de cambio al cual se liquida es mayor, y te suben las posiciones futuras, ¿no? Eh, si está bajando la soja mayo, es porque entonces se está viendo los compradores, que son los que de alguna manera
entre comillas, acuerdan con el gobierno este tipo de medidas, están viendo que el dólar soja puede estar en mayo, lo cual parecería raro porque en mayo ingresa la cosecha, ahí va a haber soja forward vendida que se va a entregar, seguramente productores que necesitan vender soja para cubrir sus necesidades financieras, con lo cual yo esperaría que el dólar soja fuese más para marzo, para poder incentivar a que esas toneladas que todavía no se vendieron de la cosecha vieja se terminen vendiendo. Así que en ese caso no debería estar bajando la soja a mayo. Debería estar bajando más la soja disponible en dólares para en todo caso después incentivarla en los pesos. Pero Pero, como toda Diego, intervención es claro, complicado. pero en definitiva pasa eso, la intervención del gobierno sigue siendo intervención activa o con rumor nada más, sigue siendo la que termina delimitando el valor del mercado cuando debería ser la oferta y demanda, ¿o no? No, no, bueno, por eso. Acá está, la clave acá es qué hace el productor, porque si el productor ve que la soja a mayo viene bajando y no hay justificación para que eso ocurra, mucho menos después de estas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, y no vende, bueno, el precio, digamos, va a tener que surgir. Lo que pasa es que frente al rumor, también acá hay digamos, operadores que se adelantan a la posibilidad o que tienen información privilegiada, que se adelantan a la factibilidad de que este rumor se transforme en realidad, entonces lo llevan, como dice el dicho, ¿no? Compro el rumor y vendo el hecho cierto. Entonces compran ese rumor porque quizá o ya lo saben o tienen algún dato más específico y lo trasladan al mercado. Que coincido con vos, esto debería ocurrir cuando digamos, la realidad esté, ¿no? Si hay un dólar soja 3, bueno, cuando se anuncie ese dólar soja 3, bueno, ahí vemos qué pasa con el mercado. Yo creo de todas maneras que también va a ser un año complicado para los compradores, porque primero hay menos cosecha, hay, hay una seriada de variables que hacen que esto sea complicado un año como este. Tenemos una sequía que ya se llevó la mitad de la cosecha de trigo de lo que se esperaba, que está, digamos, prácticamente destruyendo lo poco de maíz disponible, sobre todo de maíz primicia que se iba a cosechar, o sea, entre maíz disponible y primicia prácticamente no hay saldo exportable, que obviamente está achicando la estimación de producción de maíz y de soja en Argentina, en un año electoral, en donde los productores no quieren vender o van a vender contra necesidad, porque tienen digamos, el pensamiento equivocado o acertado de que el próximo año vamos a tener un gobierno que no sea oficialista. Entonces, bueno, todo eso genera un combo de situaciones en donde, más allá de, bueno, y por supuesto, y un mercado intervenido con derechos de exportación, intervenido con cierre de las exportaciones, intervenido con esta situación de posponer las declaraciones juradas de ventas al exterior, como en el caso del trigo, intervenido con un dólar soja, que lo que hace es, nosotros somos animales de costumbre, entonces cuando vos te acostumbras a algo, después en definitiva si hubo un dólar soja 1, un dólar soja 2, bueno, voy a esperar a que haya un dólar soja 3. ¿Quién va a vender soja hoy a 81.000 pesos, 80.000 pesos? Nadie. Si hace 2 meses un productor vendía soja a 100.000 cuando estaba el dólar soja. Entonces todo el mundo va a estar esperando eso. Pero más allá del dólar soja, en general la oferta va a ser restringida este año porque todo el mundo va a estar esperando a ver qué pasa primero con las PASO y después con las elecciones generales. Sí, sin duda, y va a ser restringida también porque, como decías, mencionabas, la producción también va a ser inferior. En el caso del maíz, que no tiene por lo menos hasta el momento un dólar maíz, pero sí que tiene otras complicaciones, otras intervenciones del mercado, también la cuestión climática, ¿qué escenario estás viendo para los próximos meses? Bueno, el maíz, digamos, lo que vemos hoy es que hay que hacer una diferencia muy marcada entre lo que es el maíz primicia y el maíz tardío. El maíz primicia está totalmente fuera de eje de mercado, ¿no? Habitualmente el valor FOB del maíz, que es el precio de exportación, el precio del maíz arriba de un buque en el puerto de Rosario o en Bahía, generalmente cotiza respecto al mercado de referencia que es Chicago. Promedio de los últimos 10 años, el FOB en Argentina de maíz cotiza $20 arriba de Chicago, o como se dice en la jerga, 20 over.
Hoy los precios FOB del maíz, que digamos con el FOB índice de la Secretaría, te dan una paridad a nivel local, lo que se paga 2,60, 2,65 en maíz primicia o 2,70, 2,75 en Bahía Blanca, 2,60, 2,65 en Rosario y 2,75 en Bahía. Es como si vos estuvieses, no 20 over, es como si estuvieses 50 over. O sea, estás totalmente fuera de mercado, no sos competitivo para poder exportar, pero hay una razón, no hay maíz. Entonces, como no va a haber maíz para exportar, claramente lo que termina ocurriendo es que el que define el precio es el mercado interno. Entonces, en el mercado interno, en el maíz disponible, un consumo en el mercado interno no está pagando lo que paga la exportación, está pagando valores por arriba de eso. Entonces, un exportador, que es un trader en realidad, ¿qué hace? Compra maíz a un productor, se da media vuelta, y en vez de exportarlo, se lo vende a un feedlotero, a una industria láctea, a una granja porcina, ¿no? A una industria de molienda húmeda o seca, que lo tiene que pagar más caro naturalmente. Lo mismo pasa con el trigo, con los molinos. Entonces yo diría que en el maíz disponible y en el primicia estamos muy desacoplados de los precios internacionales porque la realidad es que no hay. En el maíz julio, antes de la lluvia, también estábamos muy desacoplados. Cuando viene la lluvia, de alguna manera la exportación lo que hace es, o los compradores lo que hacen es bajarle un poco el tono al precio del maíz julio para ponerlo más a tono con el mercado internacional, para que sea un poco más competitivo. Hoy el maíz julio yo diría que está dentro de los valores que tiene que estar para poder competir. Así que hay dos situaciones distintas, ¿no? Una cosa es el temprano, mucho más vinculado a lo que es mercado doméstico, y otra el tardío que está más relacionado al mercado de exportación, porque si hay maíz para exportar va a estar ahí.